se despertó 15 minutos antes de que sonara el despertador, como había hecho a menudo en los últimos meses. Se giró hacia el lado opuesto de la cama, vacío. Ashton ya se había marchado sin despertarla. Otra vez. Un suspiro silencioso se escapó de sus labios mientras miraba la almohada fría y sin tocar de su marido. La hora del reloj de cabecera marcaba las 6:45. Al otro lado de la ventana, una húmeda mañana de octubre envolvía a Bangor en una niebla húmeda. Breslin se puso una vieja chaqueta de punto y entró en la cocina. Sobre la mesa había una taza de café sin terminar y una breve nota. Reunión con contratistas. Llegaré tarde. Solo 10 palabras. Eso era lo que valían ahora su tiempo y su preocupación. 10 años atrás, las cosas habían sido diferentes. Se habían conocido en una fiesta en casa de un amigo común, cuando Breslin acababa de aceptar un trabajo como profesora de literatura inglesa en una universidad local y se había mudado a Bangor. Ashton le había parecido entonces un hombre lleno de entusiasmo. Hablaba de su pequeña empresa de construcción con tal fervor que era imposible no contagiarse de su pasión. No solo construyo casas, creo espacios donde la gente sea feliz, decía. En aquellos días, Ashton nunca dejaba una nota seca. Llamaba varias veces al día solo para decir que le echaba de menos. Enviaba flores a la universidad. Una vez incluso se había escaqueado de una reunión importante cuando ella enfermó de gripe y se pasó 2 días cuidándola, leyéndole Dickens en voz alta y haciéndole sopa de pollo con la receta de su abuela. Breslin removió el café frío en la taza de su marido. Entonces, en los primeros años, habían desayunado juntos casi todas las mañanas, discutiendo los planes del día. Ahora sus comidas juntos se podían contar con los dedos de una mano. Tan raras se habían vuelto. La casa que habían comprado hacía 3 años era el orgullo de Ashton, su primer proyecto serio de renovación. Una vieja mansión victoriana a las afueras de la ciudad, con el yeso agrietado y las tablas del suelo crujiendo. «Vamos a darle una nueva vida», había prometido Ashton, pasándole el brazo por los hombros cuando cruzaron el umbral por primera vez. Y había cumplido su promesa, al menos en lo que se refería a la casa. Después de una taza de té, Breslin se preparó para ir a trabajar. Le esperaban 2 clases y una sesión de asesoramiento en la facultad. Al pasar por delante de la oficina del bufete de su marido, aminoró la marcha. Las luces estaban encendidas, pero la camioneta de Ashton no estaba. Así que realmente se había ido a una reunión con contratistas. Últimamente, se sorprendía a sí misma comprobando sus palabras, y eso la asustaba. No siempre habían sido así. Los primeros 5 años de matrimonio habían transcurrido en feliz armonía. Breslin recordaba su viaje a la costa en su aniversario de boda, cuando habían caminado descalzos por la arena, y Ashton le había contado historias sobre las constelaciones. Habían hecho planes, un viaje a Europa, una casa propia, tal vez hijos. Algunos de los planes se habían hecho realidad, otros se habían disuelto en la rutina diaria y el ajetreo constante de Ashton. Los cambios comenzaron hace aproximadamente un año, casi imperceptibles al principio. Retrasos en el trabajo, cenas canceladas, despistes durante las conversaciones. Breslin lo atribuyó al estrés. La empresa de Ashton se estaba expandiendo. Había pedido un préstamo para comprar nuevos equipos y llegaban pedidos más grandes. «Es solo temporal, cariño. Solo quiero asegurarme de que tenemos un futuro estable», le decía, besándole la frente cuando ella se mostraba preocupada. Pero con el paso de los meses, la distancia entre ellos no hizo más que aumentar. Las conversaciones telefónicas se hicieron más cortas, puntuadas por repentinos «Lo siento, tengo que irme». Las tardes juntos fueron sustituidas por cenas solitarias frente al televisor. Incluso su intimidad se volvió infrecuente y mecánica, como si Ashton estuviera cumpliendo con su deber marital. 2 meses atrás, Breslin había intentado hablar con él. Le preparó su cena favorita, abrió una botella de vino e inició una conversación sobre el sentimiento de soledad en su relación. «No sé a qué te refieres», respondió Ashton, frunciendo el ceño. «Me mato a trabajar para que tengamos una buena vida. ¿Qué más necesitas?» «Te necesito a ti», dijo entonces. «No solo tus ingresos y tu presencia física en esta casa. Necesito tu atención, tu implicación. Quiero saber qué pasa en tu vida». Ashton se ablandó, se disculpó y prometió que las cosas mejorarían cuando terminara el ajetreado periodo con el proyecto actual.
Incluso reservó mesa en su restaurante favorito para el fin de semana siguiente. Braylon lo creyó o quiso creerlo, pero en el último momento, la cena se canceló debido a un problema urgente en la obra. Antes de que empezara la primera clase, Braylon comprobó su teléfono. Ni un solo mensaje de Ashton. Solía desearle un buen día, preguntarle por sus planes. Ahora sus mensajes casi siempre quedaban sin respuesta o recibían un escueto «OK». Después del trabajo, decidió parar en Mabel's Coffee House, un lugar tranquilo a 2 manzanas de la universidad, donde solían reunirse el profesorado y la intelectualidad creativa de Bangor. Allí se encontró inesperadamente con Tessa Lawson, una vieja amiga que había conocido durante sus primeros meses en la ciudad. Tessa trabajaba en una agencia de viajes y siempre estaba al día de las noticias y cotilleos locales. Cuando vio a Braylon, le hizo un gesto con la mano, invitándola a unirse a ella. Creía que habías abandonado el mundo de los vivos, bromeó Tessa mientras se sentaba a su mesa con una taza de café con leche. Hacía siglos que no te veía ni sabía nada de ti. Lo siento, sonrió culpable. Fin de curso, mucho trabajo. ¿Qué tal te va? ¿Sigues organizando viajes al Caribe para pensionistas ricos? Y no solo al Caribe, dijo Tessa con un guiño. Hay un boom del ecoturismo. Todo el mundo quiere ir a bosques y montañas vírgenes, preferiblemente con una huella de carbono mínima. Hablaron de trabajo, de libros nuevos, de una exposición de artistas locales recién inaugurada. Braylon se fue relajando poco a poco, sintiendo cómo se alejaba la tensión de las últimas semanas. Siempre había sido fácil hablar con Tessa. Sabía escuchar y no insistía en sus preguntas. ¿Cómo estaba Ashton?, preguntó Tessa despreocupadamente, removiendo el azúcar de su americano. ¿Sigue enfrascado en su trabajo? Braylon suspiró y desvió la mirada. Sí, tiene muchos proyectos entre manos. Apenas nos vemos. Tessa miró a su amiga detenidamente, como si evaluara si debía continuar. Siento ser grosera, pero ¿va todo bien? Pareces cansada. Quiso responder con la frase habitual de que todo estaba bien. Solo un poco de dificultad, pero de repente sintió un nudo en la garganta. No lo sé, Tessa. Sinceramente no lo sé. Él ha cambiado. Nosotros hemos cambiado. A veces siento que vivo con un extraño. Tessa cubrió su mano con la suya en un gesto de apoyo. ¿Sabes? Los hombres pasan por periodos extraños a veces. Mi exnovio decidió de repente que necesitaba encontrarse a sí mismo y se compró una moto. Luego todo volvió a la normalidad. Si se hubiera comprado una moto, sonrió Braylon con tristeza. Podría entenderlo, pero es como si estuviera desconectado de nuestra relación. Era como si ya no estuviera allí. Tessa se detuvo un momento, dudando claramente antes de decir algo más. Mira, no quiero causar problemas donde no los hay, pero hizo una pausa. Vi a Ashton hace un par de semanas en la Almeja Azul. Ya sabes, ese nuevo restaurante del puerto. Braylon frunció el ceño. Sí, dijo que había quedado allí con un cliente. Puede, dijo Tessa con cautela. Es que el cliente era mujer y claramente no era un socio, a juzgar por lo cerca que estaban sentados. Braylon sintió que el calor le subía a las mejillas. Siempre había pensado que las conversaciones sobre la infidelidad de los maridos eran triviales, indignas de mujeres inteligentes. Y ahora estaba sentada escuchando insinuaciones sobre la posible infidelidad de su propio marido. ¿Estás segura?, preguntó en voz baja. Quizás se trataba realmente de una reunión de negocios. No quiero decir nada, se encogió de hombros Tessa. Pero si mi marido mirara así a una compañera de negocios y la cogiera de la mano, le haría unas cuantas preguntas. Braylon bajó los ojos tratando de entender lo que había oído. Una parte de ella quería no darle importancia, acusar a Tessa de exagerar y defender a Ashton. Pero la otra parte, la que había notado todos los signos de distanciamiento en los últimos meses, le susurró que eso explicaba muchas cosas. ¿Qué aspecto tenía?, preguntó Braylon, sorprendida por su propia pregunta. Alta, delgada, pelo rojizo. Bien vestida, respondió Tessa claramente incómoda. Mira, podría estar equivocada. Tal vez solo sea ¿un cliente? Braylon sonrió con amargura. Podría ser. Sí que trabaja mucho con clientas. Tessa apretó la mano de su amiga. Lo siento si te he molestado. Pensé que debías saberlo. Yo que tú hablaría directamente con él.
Le preguntaría qué está pasando. Braylon asintió, pero en el fondo de su mente sabía que hablar directamente era poco probable que funcionara. Si Ashton ocultaba algo, simplemente mentiría, como había hecho más de una vez al cancelar sus planes en el último minuto. Cambiaron de tema, pero las palabras de Tessa nunca abandonaron la mente de Braylon. Toda la noche después de la reunión, analizó el comportamiento de su marido, recordando los detalles, las extrañas conversaciones telefónicas que había cortado cuando ella apareció, las ausencias inexplicables, su nueva costumbre de ducharse nada más llegar a casa. Todo formaba una imagen que ella no quería ver, pero que ya no podía ignorar. Al volver a casa, Braylon descubrió que Ashton seguía ausente. El reloj marcaba las 9 de la noche. Marcó su número, pero el teléfono estaba apagado. A las 10 cenó sola. A las 11 apagó la televisión que no estaba viendo. A medianoche se acostó sabiendo que no dormiría. Ashton regresó a la 1. Le oyó moverse en silencio por la casa. Abrir el agua de la ducha. Cuando por fin se metió bajo las sábanas, Braylon se hizo la dormida. Olía a gel de ducha mentolado y a algo más que ella no podía o no quería identificar. Tumbada en la oscuridad junto al hombre que una vez le había parecido lo más parecido a un hombre en el mundo, Braylon se dio cuenta de que su matrimonio se estaba resquebrajando. Y si las palabras de Tessa sobre la otra mujer eran ciertas, tal vez ya estuviera roto, solo que nadie lo había dicho en voz alta todavía. La respiración de Ashton pronto se hizo uniforme y profunda. Estaba dormido, imperturbable por la culpa o la duda. Braylon se quedó mirando el techo, dándose cuenta de que estaba a punto de tomar decisiones que cambiarían su vida. Era hora de dejar de fingir que todo se arreglaría solo. Era hora de enfrentarse a la verdad, por amarga que fuera. La mañana del sábado recibió a Braylon con la casa vacía y una nota en la nevera. Asunto urgente en la obra. Vuelvo a tiempo para cenar. Arrugó el papel y lo tiró a la papelera. Había pasado una semana desde que Tessa había compartido sus observaciones, y en ese tiempo, Braylon no había encontrado un lugar donde estar. Ashton regresaba tarde todas las noches, cansado y taciturno. Sus respuestas a las preguntas sobre el trabajo eran monosilábicas, y cuando intentaba hablar de algo personal, reaccionaba con irritación. Ahora llevaba el teléfono siempre encima, incluso en el baño, y su portátil estaba protegido con contraseña, por razones de confidencialidad con el cliente, según explicaba. Pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, Ashton había dejado el teléfono en la mesilla de noche. Quizás tenía prisa, tal vez pensando en otra cosa. Braylon se dio cuenta mientras hacía la cama y se quedó paralizada, mirando el aparato. Dos mentes de Braylon batallaban en su cabeza, la que creía en la confianza y el respeto al espacio personal, y la que llevaba una semana despierta por sospechas. Ganó la segunda. Braylon descolgó el teléfono, dudó un segundo e introdujo el código. 4 dígitos, el día y el mes de su boda. No se le escapó la ironía. El teléfono se desbloqueó. Mensajes, correos electrónicos, fotos. ¿Dónde buscar primero? Abrió el Messenger. El primero en la lista de contactos era RBK, sin apellido ni foto. Braylon hizo clic en el diálogo y sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Te echo de menos. Ayer fue mágico. Estoy deseando conocerte. ¿Cuándo te decidirás por fin? Cientos de mensajes intercambiando fotos que Braylon no se atrevía a abrir, planes de encuentros y entrelazando preocupaciones cotidianas con insinuaciones íntimas. En un mensaje de hace un mes, Ashton escribió: Estoy cansado de estas mentiras. Tenemos que solucionar esto. A lo que RBQ respondió: Lo entiendo, pero no precipites las cosas. Tendremos una oportunidad para arreglar las cosas. Una oportunidad para arreglar su relación, sus vidas. En algún lugar de mi mente me vino a la mente un nombre: Rebecca. Ese era el nombre de una contable de una empresa rival que Ashton había conocido en una conferencia de la industria la primavera pasada. Él la había mencionado brevemente entonces como una chica inteligente con buenas conexiones. Y ahora, Braylon colgó el teléfono y respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos. En su interior todo era dolor y humillación, pero extrañamente también sentía alivio. Ahora lo sabía con certeza. Las suposiciones y sospechas se habían convertido en certezas. Volvió a coger el teléfono.
decidida a averiguar toda la verdad. El correo electrónico de Ashton revelaba correspondencia con la misma Rebecca, pero de carácter más profesional. Hablaban de papeleo, facturas, métodos de pago alternativos. Uno de los últimos correos contenía un archivo adjunto llamado Estados de cuentas revisados. Braylin descargó el archivo y lo abrió. Resultó ser una tabla con 2 columnas de números. En la parte superior había una nota. Oficial real. No era una experta en contabilidad, pero un rápido vistazo bastó para darse cuenta de que las cifras eran muy diferentes. Al final del documento había una nota. El esquema funciona. Nadie hizo caso. Seguid así. Revisando más a fondo el correo, encontró cartas de subcontratistas quejándose del retraso en los pagos y amenazando con ponerse en contacto con las autoridades reguladoras. Ashton respondió asegurándoles que el dinero estaba a punto de llegar y pidiéndoles que tuvieran un poco más de paciencia. Otro hilo de cartas hablaba de la compra de materiales de calidad inferior a bajo precio, etiquetados para un proyecto municipal. De repente, a través del ruido en sus oídos por la avalancha de información, Braylin oyó el ruido de un coche que se detenía. Devolvió rápidamente el teléfono a la mesilla de noche, tal y como estaba, y bajó a la cocina antes de que se abriera la puerta principal. Ashton entró hablando por el móvil del trabajo. Llevaba una chaqueta de construcción con el logotipo de la empresa, vaqueros polvorientos y botas de trabajo. La imagen de un hombre de negocios que no rehuía el trabajo físico. En otro tiempo, esto había fascinado a Braylin, pero ahora parecía formar parte de una elaborada fachada. Sí, terminaremos el miércoles, no te preocupes, dijo a alguien. Ya se ha hecho el pedido de los materiales. Sí, el mismo patrón. Cuando se fijó en Braylin, le hizo un gesto con la cabeza y continuó la conversación, dándole a entender que era importante. Ella lo observó, intentando ver en él al Ashton que había amado 10 años atrás. Ahora se enfrentaba a un extraño, un mentiroso, posiblemente un estafador. Al terminar la llamada, Ashton tiró el teléfono de trabajo sobre la mesa de la cocina y se estiró. «Menudo día», dijo abriendo la nevera. «¿Tienes algo de comer?» «Hay pasta y pollo en el recipiente», contestó Braylin, tratando de mantener la voz informal. «¿Has llegado pronto a casa?» «Sí, he podido terminar antes en las instalaciones». Sacó el recipiente y lo metió en el microondas. «Tuve que recoger unos planos de la casa». «¿Qué has estado haciendo?» «Preparando materiales para las clases de la semana que viene». Mintió, sorprendida de lo fácil que era. Ashton calentó la comida y se sentó a la mesa, devorando la pasta con avidez. No levantó los ojos de su plato, no le preguntó por su día, no compartió los detalles del suyo. Permanecieron sentados en silencio, solo roto por el tintineo del tenedor contra la cerámica. «Ah, casi se me olvida», dijo él terminando de comer. «Dentro de 15 días hay una fiesta por el 5º aniversario de la empresa. En el restaurante Sea Breeze. Vendrás, ¿verdad?» Braylin se quedó helada. Era la primera vez en meses que la invitaba a un acto de negocios. «Por supuesto», respondió ella observando su reacción. «¿Quién más asistirá?» «Clientes importantes, contratistas, proveedores», se encogió de hombros Ashton. «La típica fiesta de negocios, formalidades, buffet, un poco de networking». Hablaba despreocupadamente, pero había algo de recelo en sus ojos cuando añadió: «Quiero presentarte a algunas personas». Después de comer, Ashton subió al dormitorio y no tardó en bajar con su teléfono personal y su portátil. Braylin se dio cuenta de que estaba mirando el teléfono, echando un rápido vistazo a la pantalla como si buscara notificaciones y metiéndoselo en el bolsillo. «Tengo que volver a las instalaciones», dijo poniéndose la chaqueta. «No esperes que vuelva para cenar». Cuando la puerta se cerró tras él, Braylin se apoyó en la pared, sintiendo que se le erizaban las piernas. Había mentido. De nuevo, en el calendario laboral de Braylin, que ella consultó en su teléfono, no había más visitas programadas para hoy. Los días siguientes se convirtieron para Braylin en una especie de operación de reconocimiento. Empezó a recopilar información, con cuidado, metódicamente, sin levantar sospechas. Miró las facturas que Ashton dejaba a veces sobre la mesa. Recordó los nombres que mencionaba en las conversaciones telefónicas. Anotó las horas a las que se iba y a las que venía. El lunes por la noche, cuando Ashton volvió a quedarse hasta tarde, utilizó su portátil, que había dejado sin parchear.
probablemente por las prisas. En la carpeta Proyectos, encontró 2 juegos de documentación para cada instalación, uno etiquetado como oficiales y otro sin etiquetar. Las cantidades que contenían diferían considerablemente. La carpeta Aniversario contenía listas de invitados, menús y el programa de la velada. Entre los invitados estaba Eric Trumbull, jefe de contabilidad, Echo Troy. Braylon escribió el nombre completo, Rebecca Trumbull, y tomó nota mental. El martes, con el pretexto de comer con un colega, Braylon pasó en coche por delante de la oficina de Echo Troy. Era un edificio moderno con fachada de cristal que decía ser respetuoso con el medio ambiente. En el aparcamiento vio la furgoneta de Ashton, aunque él había dicho que pasaría el día en una obra al otro lado de la ciudad. El miércoles llamó al despacho de su marido, identificándose como posible clienta, y preguntó por el horario de sus citas. La recepcionista respondió sin dudar que el señor Bixby está reunido con un representante del banco y no estará libre hasta después de las 5. Esa tarde Ashton dijo que viajaba a una finca y que volvería tarde. El jueves, Braylon tenía suficiente información para formarse una imagen coherente. Ashton hacía doble contabilidad, declaraba menos impuestos de los debidos, utilizaba materiales de calidad inferior en casos en los que podría haber ahorrado dinero y no pagaba a tiempo a sus subcontratistas. Contaba con la ayuda de Rebecca Trumbull, con quien tenía una aventura. No ocultaba a su amante en el trabajo, y sus compañeros debían de saberlo o adivinarlo, a juzgar por la despreocupación con que mentía. Solo su mujer, inmersa en sus clases y trabajos de estudiante, no se daba cuenta, o no quería darse cuenta. Braylon estaba sentada en el salón con una copa de vino cuando Ashton llegó a casa el jueves por la noche. «Pareces cansada», comentó al pasar. «Una semana dura», respondió ella mientras lo veía servirse un whisky. «¿Cómo van los preparativos para la fiesta de aniversario?» «Van bien», se encogió de hombros. «La organizadora se está encargando de todo. Solo tengo que preparar un discurso». «¿Puedo ayudar en algo?», preguntó Braylon, sorprendida por su propia calma. Ashton vaciló, como si la pregunta le hubiera pillado por sorpresa. «En realidad sí», dijo al fin. «Necesitaremos a alguien que se encargue de servir las bebidas. Un organizador profesional no parece capaz de ocuparse de cosas tan sencillas». «Por supuesto», sonrió Braylon. «Yo ayudaré con las bebidas». El viernes y el sábado transcurrieron en un extraño limbo. Braylon daba clases, revisaba papeles, preparaba la cena, veía la tele con su marido. Todo como siempre. Desde fuera parecían un matrimonio normal, un poco cansados de la vida cotidiana. Solo ella sabía que cada palabra, cada gesto, cada sonrisa formaba parte de la actuación. El sábado por la noche, mientras Ashton se dormía, Braylon sacó su vestido negro más bonito y unos zapatos de tacón. La fiesta de aniversario estaba fijada para el viernes siguiente. Tenía menos de una semana para decidir qué hacer con lo que había aprendido. Podía montar una escena ahora, exigir una explicación, echar a Ashton de casa. Podía llamar a Hacienda y denunciar las irregularidades. Podía ponerse en contacto con Rebecca y decirle que su amante era un estafador que no solo engañaba a su mujer, sino también al Estado. Pero en lugar de eso, Braylon decidió esperar hasta después de la fiesta. Si Ashton planeaba utilizar el evento para legitimar su relación con Rebecca, si iba a hacer que ella, Braylon, quedara mal delante de sus socios comerciales, que así fuera. Ella le daría cuerda suficiente para ahorcarse. El domingo por la mañana, mientras Ashton dormía, Braylon hizo copias de todos los documentos que había encontrado, tanto los relacionados con su aventura como los que demostraban el fraude financiero. Los envió a su correo electrónico del trabajo y los guardó en un pendrive que escondió en un escondite detrás de los libros de su despacho. A continuación, borró todo rastro de sus acciones de sus ordenadores y teléfonos, devolviendo cuidadosamente todo a su sitio. El trabajo de detective estaba hecho. Ahora tocaba esperar. Los días previos a la fiesta se alargaron con una lentitud angustiosa. Ashton estaba cada vez más tenso. A menudo se enfadaba por cosas sin importancia y hablaba por teléfono durante largos ratos en el jardín, donde no se le oía. Braylon fingía no darse cuenta, absorta en el fin de curso y la preparación de los exámenes. La noche del jueves anterior al evento, Ashton llegó a casa con un ramo de flores,
por primera vez en muchos meses. Son para ti, dijo tendiéndole las rosas. Gracias por apoyarme. Braylin aceptó las flores, sintiéndose amargada por el gesto. ¿Apoyarme? Ella no apoyaba sus mentiras, sus engaños, su doble vida. Solo esperaba el momento oportuno. Mañana es el gran día, continuó Ashton, sin darse cuenta de su reacción. Los 5 años de la empresa son un hito importante. Quiero que todo salga perfecto. Estoy segura de que así será, contestó Braylin, colocando los pétalos de rosa. Has trabajado mucho para este día. No especificó a qué se refería con el aniversario de la empresa u otra cosa. A juzgar por el nerviosismo de Ashton, se estaba preparando para algo más que una simple celebración empresarial. El viernes por la mañana, Braylin se despertó con la cabeza despejada. Sabía lo que tenía que hacer. El plan se formó en su cabeza de forma nítida y clara, como si hubiera estado preparándolo toda su vida. Pasó el día en la universidad dando clases y asesorando a los estudiantes, y luego volvió a casa para prepararse para la noche. Ashton debía recogerla a las 7. El acto empezaba a las 8. Braylin se duchó, se secó el pelo y se maquilló, un poco más colorida de lo habitual. Se puso un vestido negro con la espalda abierta y tacones de aguja. En su pequeño bolso de noche metió un pintalabios, su teléfono y un pendrive con documentos comprometedores. Estaba de pie frente al espejo mirando su reflejo cuando oyó llegar el coche de Ashton. Comprobó por última vez el contenido de su bolso y bajó las escaleras. Ashton iba vestido con un traje azul marino, camisa blanca y corbata burdeos. Su aspecto era impecable. Un hombre de negocios de éxito en la flor de la vida. Cuando vio a Braylin, se quedó inmóvil un momento y en su mirada brilló algo parecido al arrepentimiento. Pero el momento pasó rápidamente. «Estás preciosa», dijo abriéndole la puerta del coche. «¿Lista para la gran noche?» «Más que lista», dijo entrando en el coche. «Creo que va a ser una noche para recordar». Ashton sonrió, incapaz de ver el doble sentido de sus palabras. «Oh, sí, cuento con ello». Condujeron en silencio. Braylin miraba por la ventanilla las calles de Bangor, pensando en cómo cambiaría su vida en unas horas. No había miedo, solo determinación y una extraña calma. El restaurante Sea Breeze estaba situado en la parte histórica del puerto, en un antiguo edificio de almacenes restaurado. En el interior, el diseño moderno se combinaba con las paredes de ladrillo y las vigas de madera originales. Toda la primera planta, con vistas al puerto, estaba alquilada para el evento. Al subir las escaleras, Braylin vio a decenas de personas vestidas con trajes de negocios y vestidos de noche. Los camareros servían champán y aperitivos. En el rincón más alejado había un proyector y una pantalla para una presentación. «Vamos, te presentaré a algunas personas importantes», dijo Ashton cogiéndola por el codo. Empezaron a recorrer a los invitados. Ashton presentó a Braylin a clientes, proveedores y colegas. Ella sonreía, estrechaba manos y charlaba sin perder de vista todo lo que sucedía a su alrededor. Al cabo de media hora la vio, una mujer alta, de pelo rojizo y vestido esmeralda. Estaba de pie junto a la ventana, hablando con un hombre mayor con un traje caro. Braylin supo enseguida que era Rebecca Trumbull. Ashton también se fijó en ella y se tensó ligeramente. Se disculpó con su interlocutor y se volvió hacia Braylin. «Tengo que hablar con el organizador sobre el programa de la noche», dijo. «¿Podrías ocuparte de las bebidas mientras tanto? Creo que nos estamos quedando sin champán». Braylin asintió y se dirigió a la barra, observando de reojo cómo Ashton se abría paso entre la multitud hasta Rebecca. Intercambiaron unas palabras antes de salir al pasillo. En el bar, Braylin comprobó el suministro de champán y le dio indicaciones al camarero. Después se deslizó silenciosamente hacia la salida. Se oían voces apagadas procedentes del pasillo. Se asomó con cautela y vio a Ashton y Rebecca de pie junto al ventanal del fondo del pasillo. Hablaban de algo con la cabeza inclinada hacia el otro. Braylin volvió al vestíbulo. La ceremonia iba a comenzar en 15 minutos. Se acercó al proyector, se aseguró de que funcionaba y conectó discretamente su memoria USB al portátil que había cerca. Luego escondió el dispositivo bajo una servilleta. Ashton regresó solo al salón, nervioso pero decidido. Se acercó a Braylin y le dijo: «Todo está listo. Ahora comenzaremos la parte formal. Por favor, asegúrate de que todo el mundo tiene bebida para el brindis». Rebecca entró un minuto después. Tenía un aspecto impecable,
pero había tensión en sus ojos. Se colocó a un lado, junto a un grupo de socios. Braylin recorrió la sala, comprobando las copas de los invitados, como le había pedido su marido. Su interior se agarrotaba ante lo que estaba a punto de ocurrir, pero por fuera se mantenía tranquila y serena. Finalmente, Ashton subió a un pequeño estrado junto al proyector y golpeó su copa con la cuchara, llamando la atención de todos. La sala se quedó en silencio. Señoras y señores, amigos y colegas, comenzó. Me complace darles la bienvenida a esta velada tan especial en la que celebramos el 5º aniversario de nuestra empresa. Braylin se apartó, observando a su marido mientras hablaba de sus logros, de la calidad de su trabajo, de la confianza de sus clientes. En un momento dado, sus miradas se cruzaron y Ashton asintió ligeramente con la cabeza, como haciéndole una señal. Ella sabía lo que vendría después, y estaba preparada. Ashton continuó su discurso. Su voz, segura y sonora, llenó el espacio del restaurante, resonando en las altas paredes de ladrillo y las vigas de madera. En la pantalla del proyector se alternaban fotografías de proyectos terminados, bloques de apartamentos, edificios de oficinas, lugares históricos restaurados. Hace 5 años empecé este viaje con una pequeña oficina y 2 empleados, dijo Ashton mirando alrededor de la sala. Hoy nuestra empresa es uno de los líderes del mercado de la construcción de Bangor, y todos y cada uno de ustedes son un mérito. Braylin se apoyó en la pared del fondo, observando a su marido. En 10 años de matrimonio había aprendido sus expresiones faciales, sus gestos, sus entonaciones. Ashton estaba más tenso que de costumbre. Podía verlo en la arruga apenas perceptible de su entrecejo, en la forma en que apretaba su copa de champán con más fuerza de la necesaria. Rebecca Trumbull estaba sentada en la primera fila de invitados, a pocos pasos del improvisado escenario. Su vestido esmeralda destacaba entre la mayoría de trajes oscuros y austeros vestidos de noche. Mantenía la mirada fija en Ashton, mientras se acomodaba nerviosamente un mechón de pelo rojizo. Quiero dar las gracias a nuestros clientes y socios, continuó Ashton. Su confianza es la base de nuestro éxito. Siempre nos esforzamos por cumplirla y superar sus expectativas. Braylin casi podía sentir físicamente la falsedad de aquellas palabras al conocer los documentos ocultos en el pendrive. ¿Justificar la confianza? ¿Superar las expectativas? ¿Usar materiales de calidad inferior y engañar al fisco? Y ahora me gustaría dar las gracias a las personas que hacen posible nuestro negocio día tras día. Ashton se volvió hacia el grupo de empleados que tenía a su derecha. Mi equipo de profesionales que trabajan sin descanso. Los empleados aplaudieron, sonriendo avergonzados bajo las miradas de todos. Braylin se dio cuenta de que algunos parecían realmente conmovidos. Otros parecían recelosos. Me preguntaba si sabrían de las maquinaciones del jefe. También está con nosotros esta noche el hombre que ayudó a organizar esta velada, dijo Ashton de repente, mirando hacia Braylin. Braylin, ¿puedes venir aquí, por favor? Sintió los ojos de todos clavados en ella. El corazón le retumbó en el pecho, pero por fuera mantuvo la calma. Enderezó los hombros y caminó hacia Ashton, preparándose mentalmente para lo que pudiera ocurrir a continuación. Cuando llegó al estrado, Ashton le puso una mano en el hombro, un gesto que podía parecer amistoso desde fuera, pero que a Braylin le pareció pesado y frío. Esta es Braylin Harlow, la presentó Ashton. Es nuestra indispensable organizadora de eventos. Gracias a sus esfuerzos, la velada transcurre sin contratiempos. La sala estalló en risas educadas y aplausos. Braylin sintió que la sangre se le subía a las mejillas. Una ayudante, ni esposa, ni compañera, ni siquiera amiga. ¿Una asistente? Miró a Ashton, tratando de ver si estaba bromeando, pero su rostro permanecía serio, sus ojos decididos a seguir adelante. Los invitados, que no la conocían personalmente, la veían ahora como una empleada de la empresa de Ashton, no como su esposa. Braylin enseña literatura inglesa en la universidad, continuó Ashton, como si explicara la presencia de una extraña en un acto corporativo. Pero hoy había accedido amablemente a ayudarnos a organizar el aniversario. Braylin sintió que una oleada de ira crecía en su interior. 10 años de matrimonio, miles de cenas juntos, cientos de tardes discutiendo sus planes de negocio, apoyo moral en cada empeño. ¿Y así es como termina? ¿Humillación pública? Gracias, Braylin.
dijo Ashton, dándole un leve codazo hacia un lado, como si quisiera hacerla salir del escenario. Eres una verdadera profesional. Ella dio un paso atrás, pero no se apartó del todo, permaneciendo al borde de la tarima. Su intuición le decía que la actuación no había hecho más que empezar. Y ahora, Ashton miró alrededor de la sala, deteniéndose un momento en Rebecca. Tengo que hacer un anuncio más. Esta noche celebramos no solo el aniversario de la compañía, sino también el comienzo de una nueva etapa en mi vida. Hizo una pausa, y Braylon se dio cuenta de que algunos de los invitados intercambiaban miradas de comprensión. Lo sabían. Al menos algunos de ellos sabían lo que iba a ocurrir a continuación. Rebecca Ashton tendió la mano hacia la mujer pelirroja. ¿Te gustaría unirte a nosotros? Rebecca Trumbull se levantó de su asiento y se acercó al estrado. Se movió con elegancia, con la seguridad de una mujer que sabía lo que valía. Subió al estrado y se situó junto a Ashton, a medio metro de Braylon. Había llegado el momento en que Braylon debería haberse marchado, haber despejado el escenario para los dos hombres que la habían traicionado. Pero algo la retuvo en su sitio. Tal vez el deseo de verlo todo con sus propios ojos, de oír cada palabra, de sentir plenamente el dolor, para que más tarde, en el futuro, no hubiera dudas sobre la corrección de sus decisiones. Muchos de ustedes ya conocen a Rebecca Trumbull, la jefa de contabilidad de EcoStroy. Continuó Ashton, rodeando la cintura de la mujer con el brazo. Durante el último año, no solo ha sido una importante socia comercial, sino alguien que ha cambiado mi idea de la felicidad. Un susurro de sorpresa recorrió la sala. Los que no lo sabían empezaban a darse cuenta de lo que ocurría. Algunos invitados lanzaron miradas de simpatía hacia Braylon, pero la mayoría evitó mirarla. Hoy me gustaría presentaros formalmente a Rebecca como la mujer con la que pienso casarme, anunció Ashton con solemnidad. Y entonces, delante de todos los presentes, incluida su propia esposa, se volvió hacia Rebecca y la besó. No un fugaz roce de labios, sino el beso largo y profundo de un hombre enamorado. El tiempo pareció detenerse para Braylon. Vio los labios de su marido sobre los de la otra mujer, su mano en la nuca de Rebecca, acercándola, un gesto tan familiar, tan íntimo. Un gesto que antes solo le pertenecía a ella. Algunos de los invitados tosieron torpemente, otros jadearon en voz baja, pero la mayoría permaneció en silencio, observando cómo se desarrollaba el drama. Cuando el beso terminó, Ashton se volvió hacia la multitud sin soltar a Rebecca de su abrazo. «Esta es mi futura esposa», anunció con orgullo, ignorando por completo la presencia de su verdadera esposa a unos metros de distancia. Braylon sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Una cosa era sospechar una infidelidad, enterarse por correspondencia o por un amigo. Otra muy distinta era presenciar cómo tu marido anunciaba su intención de casarse con otra delante de docenas de personas sin molestarse siquiera en divorciarse de ti primero. Algunos empezaron a aplaudir, probablemente los que no sabían de la existencia de Braylon o pensaban que Ashton llevaba divorciado mucho tiempo. Otros parecían estupefactos o avergonzados. Rebecca sonreía radiante, pero había algo parecido al triunfo en sus ojos cuando lanzó una rápida mirada a Braylon. Ahora, Ashton se volvió por fin hacia Braylon, como si acabara de darse cuenta de su presencia. ¿Podrías, como buen ayudante, ocuparte de que todo el mundo tenga vino suficiente para el brindis? Creo que algunos de los invitados tienen copas vacías. No había malicia ni burla en su voz, solo las tranquilas instrucciones de un subordinado. Como si los últimos 10 años no hubieran significado nada. Como si ella no fuera más que una empleada obligada a cumplir las órdenes de su jefe. Braylon miró a los ojos del hombre al que una vez había jurado amor eterno. El hombre con el que compartía su cama, sus sueños, sus planes de futuro. El hombre que acababa de pisotearlo todo ante una multitud de desconocidos. Por supuesto, respondió en voz baja, pero lo bastante alta como para que la oyeran los que estaban cerca. Voy a por el vino. Al bajar del estrado, Braylon sintió los ojos de los presentes clavados en ella, curiosos, comprensivos, avergonzados. Caminó con la espalda erguida y la cabeza alta, sin permitir que nadie viera la tormenta que se desataba en su interior. La humillación la quemaba de pies a cabeza. Un pensamiento latía en su cabeza. ¿Cómo ha podido? ¿Cómo ha podido hacer eso?
Pero junto con el dolor y la conmoción, creció otro sentimiento, rabia fría y decidida. Se acercó a la barra y pidió en voz baja al camarero que preparara botellas de vino tinto para brindar. Luego, mientras él cumplía sus órdenes, Breslin sacó discretamente un pendrive de su bolso y lo apretó en la palma de la mano, sintiendo los duros bordes del plástico. Ashton, mientras tanto, continuó su discurso, hablando de las perspectivas y los planes de futuro de la empresa. Rebecca estaba a su lado con la mano en el hombro, un gesto posesivo que provocó una nueva punzada de dolor en Breslin. Vamos a expandirnos, dijo Ashton, señalando una diapositiva con gráficos de crecimiento. El año que viene tenemos previsto abrir una sucursal en Portland y duplicar nuestra plantilla. Breslin recordó los documentos del pendrive, los que demostraban el impago de impuestos y el uso de materiales de calidad inferior. ¿Qué tipo de expansión podía tener una empresa a punto de ser descubierta? El camarero terminó de preparar el vino y empezó a colocar las botellas en una bandeja. Breslin le dio las gracias mecánicamente y se volvió para mirar hacia la sala. Los invitados seguían concentrados en la presentación de Ashton, pero algunos la miraban a ella, como si esperaran que saliera corriendo de la sala llorando o montara una escena. Pero ella no iba a hacer ninguna de esas cosas. Tenía otro plan. Un plan que había empezado a formarse en su mente en el momento en que Ashton la había presentado como ayudante y que había alcanzado su claridad final cuando le había ordenado que trajera el vino. Recordó su primer encuentro en una fiesta en casa de un amigo común. Ashton había parecido tan sincero entonces, tan apasionado por su negocio. Hablaba de la honradez en los negocios, de la importancia de la reputación, de cómo odiaba a los contratistas que escatimaban en calidad. Nunca seré así, le aseguró. ¿Qué había sido de aquel hombre? ¿O es que nunca había existido? Breslin respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos. Recordó a sus alumnos, sus miradas de admiración cuando hablaba de heroínas literarias que no se quebraban bajo los golpes del destino. Mujeres que habían tomado las riendas de su vida a pesar de las circunstancias. Ahora le tocaba a ella ser una heroína así, no una víctima, una luchadora. El camarero se acercó para coger la bandeja del vino, pero Breslin lo detuvo. Lo traeré yo misma, dijo con firmeza. Es mi deber. Cogió la bandeja y caminó hacia los invitados, sintiendo el peso de las botellas y el peso aún mayor de la decisión que había tomado. Ashton, al notarla, asintió con aprobación, sin darse cuenta de lo que se ocultaba tras su calma exterior. Mientras pasaba entre los invitados con la bandeja, escuchó fragmentos de conversación. No lo entiendo. ¿Es su mujer o su secretaria? Dicen que están separados desde hace un año. Pobre chica, siendo humillada delante de todos. Siempre dije que Ashton era un canalla. Las últimas palabras pertenecían a Jeremy Holt, el propietario de una empresa constructora rival, a quien Ashton había criticado a menudo por sus sucias prácticas empresariales. Al oírlas, Breslin sonrió débilmente. Puede que acabara de ganarse un aliado potencial. Después de servir el vino y asegurarse de que todos tenían copas llenas, Breslin dejó la bandeja sobre la mesa, apoyada contra la pared. Ahora podía actuar. Ashton estaba terminando su presentación, enumerando sus principales clientes y agradeciéndoles su cooperación. Y para terminar, dijo, me gustaría brindar por el futuro de nuestra empresa, por el futuro de nuestra relación, por los nuevos horizontes que se abren ante nosotros. Los invitados levantaron sus copas. Rebecca, que seguía de pie junto a Ashton, estaba radiante de orgullo y felicidad. Realmente creía que este era su momento de triunfo, pensó Breslin. Qué pena que fuera a ser una decepción. Ashton bebió un sorbo de vino y se volvió hacia Rebecca para darle otro beso. Pero en ese momento fue interrumpido por el sonido de un vaso rompiéndose. Todos se volvieron hacia la fuente del ruido. En la ventana del fondo había un hombre mayor con un traje caro. Harold Peters, propietario de una gran empresa inmobiliaria y uno de los clientes más importantes de Ashton. Parecía muy disgustado. Le pido disculpas, dijo mirando los fragmentos de cristal a sus pies. Le temblaba la mano. Ashton, necesito hablar contigo, ahora mismo. Ashton frunció el ceño, claramente descontento por la interrupción de su momento triunfal. Por supuesto, Harold, pero quizá pueda esperar hasta... dijo. No, le cortó Peters. Se trata del último proyecto,
y de la calidad de los materiales. Una sombra de preocupación apareció en el rostro de Ashton. Se volvió hacia Rebecca, le dijo algo en voz baja y se dirigió hacia Peters. Se apartaron e iniciaron una tensa conversación. Breslin aprovechó el momento. Se acercó rápidamente al proyector, sacó un pendrive de su bolso y lo conectó al portátil desde el que Ashton estaba haciendo la presentación. Unas pocas pulsaciones y una carpeta de documentos titulada Contabilidad Real se abrió en la pantalla. Seleccionó el archivo con las declaraciones dobles y lo abrió. En la pantalla apareció una tabla que mostraba claramente la discrepancia entre las cantidades oficiales que figuraban en las declaraciones de la renta y los ingresos reales de la empresa. Se hizo el silencio en la sala. Los invitados miraban de la pantalla a Breslin, sin entender lo que estaba pasando. Rebecca palideció al reconocer el documento que ella misma había creado. Ashton, presintiendo que algo iba mal, se dio la vuelta. Cuando vio la pantalla, se quedó paralizado con una expresión de horror en el rostro. ¿Qué es esto?, preguntó uno de los invitados. Esto, respondió Breslin en voz alta y clara, son los registros contables reales de Construcciones Bixby. Documentos que muestran cómo lleva realmente los negocios un hombre que acaba de hablar de confianza y reputación. Oyó el documento, mostrando el siguiente archivo, una tabla con una lista de materiales y notas sobre reclamados utilizados. Y esta es una lista de materiales utilizados en sus casas y oficinas. Continuó dirigiéndose a los clientes de Ashton. Como pueden ver, hay una diferencia significativa entre lo que han pagado y lo que han recibido, gritó Ashton agarrándola del brazo. ¡No sabes lo que estás haciendo! Oh, sé exactamente lo que estoy haciendo, replicó ella, apartando la mano de su agarre. Le estoy enseñando a esta gente la verdad sobre ti, sobre la mujer que acabas de presentar como tu futura esposa, sobre el negocio del que estás tan orgulloso. Los ojos de Ashton brillaron de rabia y de miedo. Se volvió hacia sus invitados, intentando salvar la situación. «Esto es un malentendido», exclamó. «Estos documentos han sido sacados de contexto». Pero ya era demasiado tarde. Harold Peters, al ver la tabla de materiales, se acercó más a la pantalla, estudiando los números. «Así que por eso ya están apareciendo grietas en mi nuevo edificio», dijo con indisimulado enfado. ¿Ha utilizado hormigón barato en lugar del hormigón por el que he pagado? Otros clientes empezaron a acercarse también, mirando los documentos, susurrando, señalando las líneas con los nombres de sus proyectos. Rebecca, que hasta entonces había permanecido aturdida, intentó salir de la sala sin ser vista, pero uno de los inversores se lo impidió. ¿Y usted, señorita Trumbull, según tengo entendido, ayudó a redactar estos documentos?, preguntó señalando la pantalla. Dada su posición en EcoStroy, eso también pone en duda su contabilidad, ¿no? Rebecca se puso aún más pálida. Breslin observaba el caos con una extraña calma. Era como si estuviera viendo una película en la que ella era la protagonista, pero también una espectadora. Ashton, al ver que su castillo de naipes se desmoronaba, se volvió hacia su esposa con desesperación. «¿Por qué?», preguntó con dolor en la voz. «¿Por qué lo has hecho?». Breslin lo miró largamente. En aquel momento no sintió ni regodeo ni satisfacción, solo hastío y tristeza por lo que podría haber sido. Pero no fue. «Me pediste que trajera vino para el brindis», dijo en voz baja. «Me limité a cumplir la petición y añadí mi pequeño brindis a la verdad». Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando atrás a los indignados invitados, al desconcertado Ashton y a la pálida Rebecca. En la puerta, Breslin se detuvo un segundo y se volvió, lanzando una última mirada al hombre que una vez había amado. «Por cierto», dijo en voz lo bastante alta para que la oyeran los invitados más cercanos, «no soy tu ayudante. Soy su esposa. Al menos durante unas semanas más hasta que finalice el divorcio». Con estas palabras salió de la habitación, bajó las escaleras y abandonó el restaurante. Solo cuando estuvo fuera, bajo el fresco cielo de octubre, Breslin se permitió respirar hondo. Le temblaban las piernas y las manos, pero por dentro sentía una extraña sensación de libertad. Aquella noche lo había cambiado todo. Su matrimonio por fin había terminado, pero Ashton también había perdido mucho más que a su esposa. Su reputación, su negocio, su futuro con Rebecca, todo ello pendía ahora de un hilo. Y se lo merecía, pensó Breslin mientras se dirigía a la parada de taxis.
Se lo merecía por cada mentira, cada traición, cada humillación a la que la había sometido. No sabía lo que le esperaba. Noches sin dormir, el papeleo de un divorcio, tal vez tener que empezar de nuevo. Pero sabía una cosa, ya no era una víctima. Había tomado una decisión y había tomado las riendas de su vida. Al subir a un taxi, Braylon dijo la dirección de Tessa Lawson. Necesitaba un lugar donde dormir y un hombro sobre el que llorar. Mañana empezaría un nuevo capítulo en su vida, pero esta noche quería superarlo, aceptar lo que había sucedido y quizá encontrar fuerzas para alegrarse de su liberación. ¿A dónde vamos, señora?, preguntó el taxista mirándola por el retrovisor. A New Beginnings, respondió Braylon, y dio la dirección de su amiga. El taxi se detuvo frente a la acogedora casa de 2 plantas de Tessa, en una calle tranquila de la zona este de Bangor. Braylon pagó al conductor y bajó, deteniéndose un momento frente a la puerta. Solo ahora, lejos del ruido y el caos del restaurante, se dio cuenta de las consecuencias de su acción. Lo que había ocurrido en el Sea Breeze era a la vez un final y un principio. El final de 10 años de matrimonio, de ilusiones, de planes juntos, y el principio de algo desconocido, aterrador, pero quizá más honesto. Tessa abrió la puerta antes de que Braylon pudiera llamar. Parecía estar esperando a su amiga, sentada junto a la ventana. «Dios mío», exhaló Tessa, fulminando a Braylon con la mirada. «¿Qué ha pasado?» «Mi matrimonio ha terminado», respondió Braylon con sencillez. «Oficial y públicamente». Tessa abrazó en silencio a su amiga y la condujo al interior de la casa. En el salón sirvió 2 tazas de té caliente y se sentó junto a Braylon en el sofá. «Cuéntame», le pidió en voz baja, y Braylon lo hizo. De cómo Ashton la había presentado como su ayudante de eventos, de cómo había besado a Rebecca delante de todos, de cómo había anunciado planes para un futuro en el que Braylon no tenía cabida. «Pero eso no es todo», dijo tomando un sorbo de té. «Me he vengado, y no tengo ni idea de cuáles serán las consecuencias». Describió cómo había mostrado a los invitados la verdadera contabilidad de Ashton, cómo había desenmascarado su fraude material y fiscal, cómo lo había dejado entre clientes e inversores indignados. «Jesús», Tessa sacudió la cabeza. «Eso es atrevido y aterrador. Se va a volver loco de rabia». «Lo sé», asintió Braylon, «pero yo no podía soportarlo más. No después de que me humillara delante de toda esa gente». Hablaron hasta bien entrada la noche. Tessa se ofreció a que su amiga se quedara todo el tiempo que necesitara y ayudó a preparar la habitación de invitados. Braylon se acostó en la cama de otro hombre, se envolvió en la manta de otro hombre y cayó en un sueño pesado e intranquilo en el que Ashton anunciaba repetidamente a Rebecca como su futura esposa, y los invitados se reían y señalaban a Braylon. Se despertó con el timbre del teléfono. Eran las 9 de la mañana. La pantalla mostraba un número desconocido. «¿Diga?» Braylon contestó con cautela. «Buenos días, señora Bixby», dijo una voz de hombre. «Me llamo Harold Peters. Nos vimos ayer en un evento». Braylon se sentó en la cama, aferrando el teléfono. Harold Peters era uno de los clientes más importantes de Ashton, propietario de una gran empresa inmobiliaria. «Sí, señor Peters, me acuerdo de usted», respondió ella. «Siento molestarle, pero me gustaría hablar con usted sobre los documentos que me mostró ayer». «¿Tiene copias?» Braylon se mordió el labio. Se había dejado el pendrive en el restaurante, conectado a su portátil. Con el ajetreo se había olvidado de cogerlo. «Tengo copias electrónicas», dijo. «Las envié a mi correo electrónico del trabajo». «¿Podríamos vernos hoy?», preguntó Peters. «Me gustaría estudiar estos documentos en detalle, sobre todo los relacionados con mis proyectos». Braylon acordó reunirse al mediodía en una cafetería cercana al centro de la ciudad. Cuando terminó de hablar, bajó a la cocina, donde Tessa ya estaba preparando el desayuno. «¿Quién ha llamado?», preguntó mientras daba la vuelta a las tortitas. «Harold Peters, uno de los principales clientes de Ashton», dijo ella sirviéndose una taza de café. «Quiere reunirse para hablar de los documentos. ¿Eso es bueno o malo?». Tessa frunció el ceño y puso un plato de tortitas delante de su amiga. «No lo sé», admitió Braylon con sinceridad, «pero no creo que pueda detener lo que he empezado». Después de desayunar, llamó a la universidad y se tomó el día libre, alegando una emergencia familiar. Después comprobó su teléfono. Docenas de llamadas perdidas de Ashton
y varios mensajes amenazantes y suplicantes al mismo tiempo. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Tenemos que hablar inmediatamente. Brylin, por favor, llámame. Esto es serio. Si no contestas, iré a casa de tu amiga. El último mensaje la hizo estremecerse. ¿Cómo sabía Ashton que Tessa la tenía? Probablemente solo una suposición. Tessa era su amiga más cercana en Bangor. Ashton amenaza con venir aquí, dijo Braylin, mostrándole el mensaje a Tessa. No te preocupes, respondió ella. Tengo un excelente sistema de seguridad y no dudaré en llamar a la policía si insiste. A las 11:30, Braylin paró un taxi y se dirigió a encontrarse con Harold Peters. Al pasar por delante de la casa donde vivían Ashton y ella, vio su camioneta en la entrada. Así que estaba en casa. ¿La estaba buscando? ¿O simplemente no podía conducir hasta el trabajo después del escándalo de anoche? El Morning Star Café estaba situado en un concurrido bloque comercial. Una vez dentro, Braylin se fijó inmediatamente en Harold Peters, sentado en una mesa junto a la ventana. A su lado había otro hombre con un traje elegante. Señora Bixby. Peters se levantó para saludarla. Gracias por aceptar recibirme. Le presento a Alan Morrison, mi abogado. ¿Abogado? Braylin sintió una ligera inquietud, pero mantuvo la calma. Encantada. Estrechó la mano de Morrison y se sentó frente a los hombres. Me doy cuenta de que están pasando por un momento difícil, comenzó Peters después de que hubieran pedido. Y os comprendo de verdad. Lo que ocurrió ayer fue inaceptable. Braylin asintió, pero permaneció en silencio. No estaba segura de a dónde iba esta conversación. Sin embargo, prosiguió Peters, como cliente de la empresa de su marido, me preocupan mucho los documentos que me ha enseñado. Si la información que contienen es cierta, estamos ante un grave fraude. La información es cierta, confirmó Braylin. Encontré estos documentos en el ordenador de Ashton hace una semana. Demuestran claramente que subestimó la calidad de los materiales y evadió impuestos. Morrison abrió una carpeta de cuero y sacó un cuaderno. Señora Bixby, ¿puede explicarme con más detalle cómo accedió exactamente a estos documentos? Preguntó. Braylin desconfió. La pregunta sonaba casi como un interrogatorio. Ashton dejó su portátil desprotegido, respondió ella. Vi unos archivos extraños y los abrí. No era pirateo ni nada parecido. Por supuesto, asintió Morrison, tomando notas. Pero, ¿te das cuenta de que el uso de información comercial confidencial puede tener consecuencias legales? Alan, lo detuvo Peters. No estamos hablando de eso. Se volvió hacia Braylin. Quiero ser sincero contigo. Después de lo de ayer, me he puesto en contacto con otros clientes de la empresa de tu marido. Todos estamos preocupados y estamos considerando la posibilidad de presentar una demanda colectiva. Entiendo, asintió Braylin, y estoy dispuesta a facilitar todos los documentos que tengo. Eso sería de gran ayuda, dijo Peters. Pero hay algo más. El señor Morrison cree que su testimonio podría ser crucial en el juicio. Como esposa de Ashton, probablemente sepa más que nadie sobre sus prácticas empresariales. Braylin se tensó interiormente. ¿Querían que testificara contra su propio marido? Pero ¿no era por eso que había mostrado esos documentos ayer? No estoy segura de saber más de lo que hay en esos archivos, dijo con cautela. Ashton nunca me había contado los detalles de sus negocios. Aún así, insistió Morrison, su testimonio sería extremadamente valioso, especialmente dadas las circunstancias de su separación. Braylin sintió una punzada de irritación. ¿Acaso veían sus acciones como la venganza de una esposa abandonada? ¿Pensaban que podían utilizar su resentimiento en su propio beneficio? No mostré esos documentos por venganza, dijo con firmeza. Lo hice porque pensé que la gente tenía derecho a saber la verdad. Por supuesto, se apresuró a asegurarle Peters. Nadie duda de la pureza de tus intenciones, pero el hecho es que tienes información valiosa que podría ayudar a las muchas personas que se han visto perjudicadas por las acciones de tu marido. Braylin pensó un momento. Tenían razón. Si Ashton había utilizado efectivamente materiales de calidad inferior en la construcción, podría tener graves consecuencias, desde pérdidas económicas hasta poner en peligro la seguridad de las personas. De acuerdo, dijo finalmente. Le enviaré copias de todos los documentos y estoy dispuesta a testificar si es necesario.
Era la tercera semana que Braylon llevaba en casa de Tessa desde aquella memorable velada en el Seabreeze. La vida parecía dividirse en antes y después. Tan dramáticos eran los cambios. La mañana comenzó con una taza de café en el porche. Octubre había sido sorprendentemente cálido en Bangor, y Braylon disfrutaba de esos momentos de paz antes de otro día ajetreado. Las hojas de los arces del exterior eran de color rojo ámbar. La naturaleza se preparaba para su sueño invernal, y su vida, en cambio, estaba en un estado de flujo y cambio. ¿Has leído el periódico?, preguntó Tessa, saliendo al porche con su propia taza de café. Braylon negó con la cabeza. Había evitado deliberadamente las noticias los primeros días después del escándalo, pero ahora se daba cuenta de que había llegado el momento de enfrentarse a la verdad. Toma, le tendió Tessa el semanario local. En la cuarta página había un artículo con el titular Bigsby Construction investigada. Cargos de fraude. Braylon recorrió rápidamente el texto con la mirada. El periodista evitaba cuidadosamente las acusaciones directas, pero lo esencial estaba claro. La empresa de Ashton estaba siendo auditada por las autoridades fiscales, y varios clientes importantes, entre ellos Harold Peters, habían presentado una demanda colectiva en busca de compensación por materiales de calidad inferior. ¿Cómo te sientes?, preguntó Tessa en voz baja, observando atentamente a su amiga. Braylon se preguntó, ¿qué sentía? ¿Triunfo? ¿Arrepentimiento? ¿Alivio? Una extraña calma, dijo al fin. Era como si todo estuviera saliendo como debía. Tenía que ser así, y era cierto. A pesar de lo dramático de la situación, a pesar del dolor de la traición y la humillación, una paz se iba instalando poco a poco en el interior de Braylon. Había hecho su elección, se había puesto del lado de la verdad y ahora, pasara lo que pasara, podía mirarse al espejo sin vergüenza. El día después de la fiesta fue el más duro. Al despertarse en la habitación de invitados de Tessa, al principio Braylon no se daba cuenta de dónde estaba ni de por qué no estaba en casa. Y entonces los recuerdos se agolparon. La humillación pública, el beso de Ashton y Rebecca, las palabras de él sobre su futura esposa, la venganza de ella con el desprecintado de los documentos. El teléfono rebosaba de llamadas y mensajes. Ashton intentaba ponerse en contacto con ella cada 15 minutos, alternando súplicas y amenazas. Al final, Braylon simplemente apagó el teléfono y se pasó el día ayudando a Tessa con las tareas domésticas, intentando distraerse con actividad física de la tormenta emocional. Al día siguiente recibió una llamada de Harold Peters, el mismo propietario de la inmobiliaria que había sido uno de los clientes más importantes de Ashton. Solicitó educada pero insistentemente una reunión para hablar de los documentos que ella había mostrado en la fiesta. Braylon aceptó, dándose cuenta de que no había vuelta atrás. La reunión tuvo lugar en un café del centro de la ciudad. Peters acudió con un abogado y la interrogaron largo y tendido sobre las prácticas empresariales de Ashton, lo que sabía de su fraude financiero y si estaba dispuesta a declarar oficialmente. Se da cuenta de que, si se confirma la información, su marido podría enfrentarse no solo a la ruina, sino también a un proceso penal. ¿Supper?, preguntó el abogado mirándola atentamente. A mi ex marido, le corrigió Braylon. Y sí, lo entiendo, pero ¿no merece saber la verdad la gente cuyas casas y oficinas están construidas con materiales de mala calidad? Fue un momento decisivo. Braylon se dio cuenta de que sus acciones tenían consecuencias no solo para ella y Ashton, sino para muchas otras personas. Aunque en un principio había actuado por venganza, ahora había algo más en juego. La justicia para quienes pudieran haberse visto afectados por las maquinaciones de su marido. Tras conocer a Peters, los acontecimientos se precipitaron. Él y otros clientes de Ashton presentaron una demanda colectiva, exigiendo una auditoría de la calidad de los materiales en todos los edificios construidos por Bigsby Construction en los últimos 3 años. El Servicio de Impuestos Internos comenzó a auditar las finanzas de la empresa, y una semana después de la escandalosa fiesta, Braylon recibió una carta del abogado de Ashton en la que le proponía un divorcio amistoso y un reparto de bienes. Adjunta a la carta había una nota del propio Ashton. Espero que estés satisfecho. Mi negocio está arruinado, mi reputación destruida. Si esto es lo que querías, enhorabuena, tienes lo que querías. Firma los papeles y acaba con esto.
Braylin le mostró la carta a Tessa. Típico, resopló. No te responsabilizas de tus actos. Todo es culpa tuya. ¿Crees que debería firmarla? Preguntó Braylin, mirando los papeles del divorcio. No te precipites, le aconsejó Tessa. Consulta primero con un abogado. Dada su situación empresarial, los términos podrían cambiar. El consejo era sabio. Braylin contrató a un abogado especializado en divorcios que, tras estudiar la situación, aconsejó prudencia. Ahora mismo el patrimonio de tu marido está en entredicho, explicó. Si la empresa quiebra a causa de los juicios, los acreedores pueden reclamar contra los bienes comunes. Es mejor esperar a que la situación se aclare. Así empezó una extraña suspensión de incredulidad. Ya no estaban juntos, pero seguían siendo técnicamente marido y mujer. Braylin siguió viviendo con Tessa. Volvió a dar clases en la universidad e intentó llevar una vida lo más normal posible dadas las circunstancias. Se enteró por conocidos comunes de que los negocios de Ashton iban mal. Varios proyectos importantes estaban paralizados. Los clientes rompían los contratos. Los subcontratistas exigían el pago inmediato, temiendo que el dinero se acabara pronto. Las oficinas de la empresa estaban desiertas. La mayoría de los empleados habían dimitido por no querer verse implicados en el escándalo. Y entonces, 2 semanas después de la fiesta, ocurrió algo inesperado. Braylin volvía a casa del trabajo cuando vio una figura familiar frente a la casa de Tessa. Pero no era Ashton, como temía al principio. Era Rebecca Trumbull. La pelirroja tenía un aspecto muy diferente al de la fiesta. En lugar de un elegante vestido esmeralda, llevaba unos simples vaqueros y un jersey. Y en lugar de una postura segura, tenía los hombros caídos y la cabeza gacha. «Tengo que hablar contigo», dijo Rebecca cuando Braylin se acercó. «Por favor». El primer instinto de Braylin fue negarse, cerrarle la puerta en las narices a la mujer que había arruinado su matrimonio. Pero algo en la expresión del rostro de Rebecca, vulnerabilidad, miedo, confusión, la hizo cambiar de opinión. «De acuerdo», asintió Braylin. «Vamos dentro». Se sentaron en la cocina. Tessa estaba trabajando y la casa estaba en silencio, interrumpido únicamente por el tic-tac del reloj y el zumbido del frigorífico. «No lo sabía», comenzó Rebecca tras una incómoda pausa. «Juro que no conocía el alcance de sus maquinaciones». Braylin la miró con incredulidad. «Eres su contable», dijo. «¿Cómo es posible que no lo supieras?» «Era consciente de algunas inexactitudes», admitió Rebecca con los ojos bajos. «Declaraciones de impuestos incompletas, contabilidad por partida doble. Pero no sabía lo de los materiales de calidad inferior, la falsificación de certificados. Nunca me habló de eso». «¿Y crees que eso te excusa?», preguntó Braylin sintiendo que la ira volvía a aflorar en su interior. «No», repuso Rebecca negando con la cabeza. «Nada me excusa. No he venido aquí en busca de una excusa, sino a disculparme y a advertirte». Braylin alzó las cejas, sorprendida. «¿Una advertencia?» «Ashton está desesperado», dijo Rebecca en voz baja. «Su empresa está al borde de la quiebra. Los proveedores exigen el pago. Los clientes rompen los contratos. Hacienda también ha encontrado irregularidades en mi empresa y me han despedido». Hizo una pausa. «Te culpa de todo y está muy enfadado». «¿Es una amenaza?», preguntó Braylin, enderezándose. «Una advertencia», contestó Rebecca. «Ya el roto con él». Aquella confesión cogió a Braylin por sorpresa. «¿Por qué?», preguntó, aunque la respuesta era obvia. «Porque no era el hombre que yo creía», sonrió Rebecca con amargura. «Cuando empezaron los problemas, intentó echarme la culpa a mí. Les dijo a las autoridades fiscales que yo era el cerebro del plan de contabilidad por partida doble, que él se limitaba a dar el visto bueno a lo que yo preparaba. ¿Y eso no era cierto?», aclaró Braylin. «No exactamente», admitió Rebecca. «Yo ayudé con el papeleo, pero fue a él a quien se le ocurrió el plan. Y ahora intenta salirse con la suya a mi costa». Hizo una pausa y añadió. «Sabes, la peor parte es que yo realmente lo amaba. Creía que tendríamos un futuro juntos, que te dejaría y empezaríamos de nuevo. Y ahora», agitó las manos, «ahora estoy sin trabajo, con la reputación manchada y bajo investigación de Hacienda. Es una gran fiesta, ¿verdad?». Había tanta amargura en su voz que Braylin sintió de pronto algo parecido a la simpatía. Esta mujer también había sido víctima de Ashton, aunque de una forma completamente diferente. «¿Por qué me cuentas todo esto?», preguntó Braylin.
Porque tienes que saber con quién estás tratando, respondió Rebeca. Ashton no es el tipo de hombre que pierde con dignidad. Se vengará, tanto de mí como de ti. ¿Qué puede hacer?, preguntó Braylon, intentando que su voz sonara más segura de lo que se sentía. No lo sé, Rebeca negó con la cabeza. Pero está en tal estado. Nunca lo había visto así. Solo ten cuidado. Cuando Rebeca se marchó, Braylon permaneció sentada en la cocina durante largo rato, meditando sobre aquella extraña visita. ¿Era un intento sincero de advertirla o una manipulación? ¿Quería Rebeca hacer las paces o perseguía algún objetivo propio? Esa noche se lo contó todo a Tessa. No la creo, dijo con firmeza. ¿Una amante que de repente tuvo una epifanía y vino corriendo a disculparse? Demasiado conveniente. Tal vez ella y Ashton estén tramando algo. No lo sé, respondió Braylon pensativa. Parecía realmente asustada, y lo que dijo sobre Ashton sonaba plausible. Ten cuidado de todos modos, aconsejó Tessa, y quizá deberías denunciar cualquier posible amenaza a la policía. Braylon negó con la cabeza. Mientras no haya amenazas concretas, la policía no hará nada, pero estaré atenta. Al día siguiente, Braylon recibió una carta oficial del bufete de abogados que representaba a los clientes de Ashton. Le pedían que compareciera para testificar en un caso de fraude en la construcción. La audiencia estaba programada para dentro de una semana. Eso significaba que las cosas se estaban poniendo serias. Ya no era solo un drama familiar, ya no era solo un escándalo pueblerino. Era un verdadero proceso judicial con posibles consecuencias penales. Braylon llamó a su abogado, quien le aconsejó que fuera brutalmente sincera en su testimonio, pero que se limitara a lo que sabía con certeza. No supongas, no especules, le dijo. Solo los hechos. Y recuerde que la defensa de su marido intentará presentarla como una esposa vengativa, que actúa por celos y resentimiento. Pero, ¿importan mis motivos si los documentos son auténticos?, pregunta Braylon. Todo importa en un tribunal, respondió el abogado. Sobre todo cuando se trata del jurado. Son seres humanos y los seres humanos simpatizan y juzgan basándose en las emociones, no solo en los hechos. El día anterior a la vista, Braylon sintió un repentino deseo de ver su casa, la misma mansión victoriana que Ashton y ella habían comprado hacía 3 años y restaurado juntos. El lugar que una vez había sido su sueño compartido, su fortaleza, su futuro. Llegó a la casa al anochecer y se detuvo en el lado opuesto de la calle. Las luces de las ventanas estaban encendidas y la camioneta de Ashton estaba aparcada en la entrada. Estaba en casa. Braylon no pensaba entrar. No quería hablar con él. Solo quería ver la casa, recordar cómo había sido su vida antes de que todo fuera cuesta abajo. Pero mientras estaba sentada en el coche, contemplando la silueta familiar del tejado y el porche, la puerta principal se abrió y Ashton salió al porche. Estaba de pie, con los hombros caídos, mirando a lo lejos. Incluso desde la distancia, era obvio que había cambiado en las semanas transcurridas desde entonces. Ligeramente más delgado, demacrado, cansado e inseguro. De repente giró la cabeza y miró directamente al coche de Braylon. Sus miradas se encontraron a través de la calle, a través de la oscuridad, a través de la brecha que se había formado entre ellos. Braylon no sabía si él la había reconocido en la penumbra del coche, pero algo en su postura había cambiado. Se enderezó, dio un paso adelante como si estuviera a punto de cruzar la calle. En ese momento Braylon arrancó el motor y se alejó sin mirar atrás. Cuando regresó a casa de Tessa, no pudo calmarse en mucho tiempo. El fugaz encuentro con Ashton, incluso a distancia, había despertado todas las emociones que había reprimido con tanto cuidado durante semanas. No lo entiendo, le dijo a Tessa, sentándose con una taza de té de hierbas. Le odio por lo que ha hecho, por mentir, por engañar, por humillarlo. Pero al mismo tiempo, una parte de mí aún recuerda los buenos tiempos, los tiempos en que éramos felices. Está bien, dijo Tessa suavemente. 10 años de matrimonio no se pueden borrar así como así. No eres un robot para desconectar tus sentimientos. Pero no quiero perdonarle, dijo Braylon con firmeza. Después de todo lo que ha hecho, no se merece el perdón. No es él quien necesita perdón, eres tú, señaló Tessa, para seguir adelante. Pero eso no significa que tengas que dejarle volver a tu vida. Al día siguiente era la vista preliminar del caso de fraude.
Braylon llevaba un traje azul marino, el pelo recogido en un moño, e intentaba parecer lo más serena y segura posible. Ashton también estaba en la sala, acompañado por dos abogados. Permanecía sentado y quieto, con la mirada fija en el frente y evitando el contacto visual con Braylon. La vista duró unas 2 horas. Braylon respondió a las preguntas de los abogados, describiendo con detalle cómo y cuándo descubrió los documentos, qué vio en ellos y qué conclusiones sacó. Como había advertido su abogado, la defensa de Ashton intentó cuestionar sus motivos. Señora Bixby, le preguntó uno de los abogados, ¿no cree que sus acciones estuvieron motivadas por el deseo de vengarse de su marido por su aventura con otra mujer? Mis acciones estaban motivadas por el deseo de que se supiera la verdad, contestó Braylon con firmeza. Sí, estaba disgustada y dolida, pero eso no cambia el hecho de que los documentos son auténticos y muestran graves irregularidades. Tras la vista, el juez dictaminó que el caso tenía motivos suficientes para seguir investigando. Se fijó una vista en pleno para dentro de un mes. Al salir de la sala, Braylon se encontró con Ashton en el pasillo. Por primera vez en semanas estaban cara a cara, sin testigos, sin abogados, sin amortiguación de llamadas telefónicas y mensajes. Braylon, dijo en voz baja, y se podía oír el cansancio en su voz. ¿Podemos hablar? ¿Solo un minuto? Ella quería negarse, pasar de largo, pero algo en sus ojos, no ira ni odio, sino un profundo cansancio que la consumía por completo, la hizo detenerse. Solo un momento, asintió. Sé que es demasiado tarde para arreglar esto, comenzó Ashton, pero quiero que sepas que lo siento. No por haberte pillado, sino por lo que hice. Por lo que te hice. No te lo merecías. Braylon lo miró fijamente, intentando averiguar si era sincero o solo otra manipulación. ¿Por qué dices esto ahora?, preguntó. ¿Cuando ya se ha acabado? Porque ahora es cuando me doy cuenta de verdad de lo que he hecho, respondió Ashton. Cuando lo perdí todo. A ti, el negocio, mi reputación. Cuando vi con qué facilidad Rebeca me había dado la espalda al primer problema. Guardó silencio un momento y luego añadió. No me estoy disculpando. No te estoy pidiendo una segunda oportunidad. Solo quería que supieras que tenías razón en todo. Y que yo fui un tonto. Con esas palabras, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Braylon de pie en el pasillo con una sensación de extraña desolación. No era el triunfo que ella había esperado, ni tampoco el regodeo por su caída. Solo una silenciosa tristeza por lo que podría haber sido, pero no había sucedido. Cuando regresó a la habitación de Tessa, encontró a su amiga ordenando su armario. He estado pensando, dijo Tessa, colocando los conjuntos sobre la cama. Necesitas ropa nueva, un nuevo look, algo que simbolice el comienzo de una nueva vida. Braylon sonrió, conmovida por la preocupación de su amiga. Gracias, pero no creo que esté preparada para un cambio drástico en este momento. Nada de cambios drásticos, le aseguró Tessa. Solo una pequeña actualización. Algo que te haga sentir más tú misma que la mujer de Ashton Bixby. Y Braylon se dio cuenta de que su amiga tenía razón. Era hora de empezar un nuevo capítulo. No solo como una mujer que había sobrevivido a la traición y al divorcio, sino como una persona que se estaba redescubriendo a sí misma, sus deseos, sus metas. Hace tiempo que quiero tomar clases de fotografía. Me encantaba hacer fotos en la universidad, pero luego lo dejé. Quizá ahora sea un buen momento para retomarlo. Es una idea estupenda. Tessa está de acuerdo. La creatividad es la mejor cura para las heridas del alma, y quién sabe, podría convertirse en algo más que un pasatiempo. Aquella tarde se sentaron en el porche durante largo rato, hablando de planes para el futuro. No sueños grandiosos, sino pequeños pasos concretos, cursos de fotografía, un viaje de fin de semana al lago, voluntariado en el refugio de animales local. Poco a poco, Braylon sintió que un nuevo sentimiento crecía en su interior. No felicidad, todavía no, sino algo parecido a la esperanza. Unos días después, llegó una carta del abogado de Ashton. Decía que Ashton había aceptado todos los términos del divorcio propuestos por Braylon. Reparto equitativo de los bienes, incluida la casa, sin pensión alimenticia para ninguna de las partes. El proceso podría finalizar en un mes. ¿Qué vais a hacer con la casa?, preguntó Tessa cuando Braylon le enseñó la carta. ¿Volverás allí? No,
sacudió Braylin la cabeza. Hay demasiados recuerdos. Creo que la venderemos y nos repartiremos el dinero. Encontraré algo nuevo. Pequeño, pero mío. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, le recordó Tessa. Me gusta tenerte cerca. Lo sé, sonrió Braylin, y te estoy eternamente agradecida por ello. Pero en algún momento tendré que valerme por mí misma. Un nuevo comienzo. Miró por la ventana, al jardín otoñal, a las hojas que caían. Extrañamente, ahora que su vida parecía desmoronarse, se sentía más viva que en los últimos años de su matrimonio con Ashton. Como si despertara de un largo sueño, de una ilusión de felicidad que en realidad no era más que su sombra. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «creo que puedo soportarlo. Con todo esto, con esta nueva vida». «No lo dudo ni por un segundo», respondió Tessa, apretándole la mano. Y Braylin la creyó. Por primera vez en mucho tiempo, creía de verdad que la mejor parte de su historia estaba aún por llegar. El sol de abril se colaba por las ventanas del auditorio, tiñendo el suelo de rayas doradas. Braylin estaba terminando una clase sobre el simbolismo en la poesía de Robert Frost, y observaba a los alumnos con tranquila alegría. En los últimos meses, la enseñanza se había convertido no solo en un trabajo, sino en una verdadera vocación y una fuente de satisfacción que no había percibido antes. Y recuerden, dijo, recogiendo sus apuntes, que la redacción del próximo martes versa sobre la influencia del paisaje de Nueva Inglaterra en la obra de Frost. No menos de 3 páginas, pero no más de 5. Calidad sobre cantidad. Los alumnos abandonan el aula a paso tranquilo. Algunos se quedan para hacer preguntas o simplemente charlar. La relación de Braylin con los estudiantes había cambiado en los últimos 6 meses. Se había vuelto más abierta, más implicada en sus vidas, y ellos respondían con auténtico afecto. Después de hacer las maletas, Braylin salió al campus. Por fin había llegado la primavera a Bangor. Los árboles estaban verdes. Los primeros tulipanes florecían en los parterres. El aire olía fresco y prometedor. Habían pasado 6 meses desde aquella memorable tarde de octubre en la que su vida dio un giro radical. 6 meses de una nueva vida, dolorosa e incierta al principio, pero poco a poco llena de luz y calma. El divorcio había finalizado en Navidad, sin dramas ni escándalos innecesarios. La casa que compartían con Ashton se vendió en febrero, más rápido de lo esperado y a buen precio. Los compradores ni siquiera se habían sentido avergonzados por la historia del escándalo que se había hecho viral en Bangor, o quizás simplemente no eran de la zona y no se habían enterado. Braylin compró un piso pequeño pero acogedor en una vieja casa de ladrillo cerca de la universidad. 2 plantas, un salón de techos altos, un pequeño balcón con vistas al parque, un lugar perfecto para el nuevo capítulo de su vida. Llevaba 4 meses viviendo sola, disfrutando de la libertad y la paz. Tessa, por supuesto, insistió en que Braylin se quedara con ella todo el tiempo que quisiera, pero ambas se dieron cuenta de que había llegado el momento de seguir adelante. Al pasar por delante de la cafetería, Braylin vio a Tessa en una mesa junto a la ventana y la saludó con la mano. Sonrió feliz y le hizo un gesto para que se uniera a ella. «¿Qué tal la conferencia?», preguntó Tessa mientras Braylin se sentaba frente a ella con una taza de café con leche. «Bien», sonrió Braylin. Los estudiantes estaban sorprendentemente ocupados para ser viernes por la tarde. Incluso Jason Miller, que suele dormir al fondo del pupitre, estaba haciendo preguntas. «Porque tú les inspiras», dijo Tessa. «Veo cómo has cambiado en estos meses. Te has vuelto más real». Braylin removió el café pensativa. Su amiga tenía razón. Algo había cambiado realmente en ella, y no solo las circunstancias de su vida. «Sabes», dijo, «la enseñanza solía ser solo un trabajo para mí, una forma de pagar las facturas mientras Ashton construía su negocio. Y ahora de repente me doy cuenta de que me encanta. Abrir nuevos mundos a los alumnos a través de la literatura, ver cómo cambian sus mentes, verlos crecer». «Y se nota», asiente Tessa. «Brillas cuando hablas de tus clases. Por cierto, ¿está contento contigo el decano?» «Más que contento», sonrió Braylin. «Ayer me ofreció dar un curso de verano de poesía moderna, con un aumento de sueldo». «Eso es estupendo», exclamó Tessa. «Es algo que hay que celebrar». «¿Cena en el Sea Pearl esta noche?», invito yo. Braylin vaciló. El Sea Pearl era el nuevo restaurante del centro del que todo Bangor hablaba.
No estoy seguro, Tessa. Tengo más trabajo que comprobar. Nada de excusas, dijo Tessa con firmeza. Te mereces una noche fuera. Además, el dueño es todo un galán. Soltero guapo, que yo sepa. Breslin puso los ojos en blanco, pero no pudo contener una sonrisa. Tessa había intentado arreglar su vida privada desde el principio, a pesar de sus protestas. Eres incorregible, dijo Breslin. No estoy preparada para una nueva relación. ¿Quién habla de una relación? Tessa se encogió de hombros inocentemente. Solo una cena. Buena comida, buen ambiente, y si resulta que hay un hombre guapo, ¿qué más da? Al final, Breslin estuvo de acuerdo. Mientras conducía de vuelta a casa, reflexionó sobre cómo había cambiado su actitud ante la vida en aquellos 6 meses. En el pasado, podría haber rechazado una oferta así, temiendo la reacción de Ashton. Ahora sus decisiones le pertenecían solo a ella. En casa, revisó el correo, un hábito adquirido a lo largo de los años. Entre las facturas y los folletos publicitarios había un sobre blanco sin remitente. Dentro había una breve nota. ¿Podríamos vernos? Para hablar. Por favor. Breslin suspiró, arrugando la nota. No era el primer intento de Ashton de restablecer el contacto en meses. Primero habían sido llamadas y mensajes de texto, luego flores enviadas a la universidad, que ella devolvió. Y ahora aquí estaban las notas escritas a mano. Tras la conclusión de un juicio que acabó con una cuantiosa multa y el colapso total de su negocio, Ashton intentó volver a ponerse en contacto con ella. Primero con acusaciones airadas, luego con súplicas de perdón, ahora con insistentes peticiones de reunirse. Breslin tiró la nota a la papelera. Aquel puente se había quemado para siempre, y ella no iba a reconstruirlo. Demasiadas mentiras, demasiada traición. Algunas heridas pueden curarse, pero algunas cicatrices permanecen para siempre. Ella sabía por antiguos conocidos mutuos que el negocio de Ashton no iba bien. Su empresa había quebrado, su reputación destruida. Había aceptado un trabajo como simple capataz para una empresa de construcción en una ciudad vecina. Una gran caída para un hombre acostumbrado a ser el jefe. Como era de esperar, Rebecca no se quedó con él cuando lo necesitó. Se rumoreaba que se había trasladado a Portland, donde encontró trabajo en una pequeña empresa de contabilidad. A veces, en raros momentos de debilidad, Breslin sentía una punzada de arrepentimiento. No por haber delatado a su marido. Había sido la decisión correcta y no sentía remordimientos por ello. Sino de que su historia, que había comenzado de forma tan brillante y alegre, hubiera terminado de forma tan ignominiosa. 10 años de vida reducidos a un puñado de cenizas. Pero esos momentos eran cada vez más raros. La vida siguió adelante, llena de gente nueva, nuevos intereses, nuevas alegrías. El trabajo universitario se complementó con cursos de fotografía que empezó a tomar por consejo de Tessa. Una vieja afición volvió con renovado vigor, y ahora Breslin pasaba a menudo los fines de semana con su cámara, explorando los pintorescos alrededores de Bangor. Sus fotografías empezaron a llamar la atención. Varias imágenes fueron seleccionadas para una exposición de artistas locales, y una de ellas incluso fue comprada. Un pequeño éxito, pero que le produjo más satisfacción que todos los logros de su vida anterior. Por la noche, Breslin se reunió con Tessa a la entrada del Sea Pearl. El restaurante estaba ubicado en un antiguo edificio de astillero restaurado que conservaba el característico estilo industrial, pero que había sido actualizado con un diseño moderno. Vaya, dijo Breslin, mirando a su alrededor. Impresionante. El interior combinaba paredes de ladrillo tosco con elegantes muebles de madera oscura, y los enormes ventanales daban al puerto, donde se balanceaban yates y barcos de pesca. Te dije que te encantaría, sonrió Tessa. Y la comida aquí es increíble. Están especializados en marisco de la zona. Los acompañaron a una mesa junto a la ventana. La sala estaba casi llena, a pesar de ser un día entre semana por la noche, una clara señal de la popularidad del lugar. Cuénteme más cosas sobre el curso de verano, preguntó Tessa mientras pedían. ¿Qué vas a enseñar exactamente? Empezó a hablar de sus planes, de los poetas que quería incluir en el programa, de los nuevos métodos de enseñanza que iba a probar. Estaba tan absorta que no se dio cuenta de que un hombre alto, con camisa oscura y vaqueros, se acercaba a su mesa. Buenas noches, señoras, dijo con un ligero acento. ¿Va todo bien? ¿Están disfrutando de la cena? Espléndida, sonrió Tessa.
Noel, te presento a mi amiga Brillian Harlow. Brillian, este es Noel Birch, el propietario del Sea Pearl. Brillian levantó la vista y se encontró con unos ojos castaños oscuros que la miraban con benevolente interés. Noel era alto, de hombros anchos y barba oscura pulcramente recortada. Pero lo que más le llamó la atención fue su sonrisa, abierta y sincera. Encantado de conocerte, Brillian, dijo estrechándole la mano. Tessa me ha hablado mucho de ti. ¿Ah, sí? Brillian lanzó una rápida mirada a su amiga, que parecía sospechosamente inocente. Solo cosas buenas, espero. Excepcionalmente, sonrió Noel. ¿Mencionó que enseñas literatura y que te interesa la fotografía? Sí, asintió ella, un poco sorprendida de que él recordara tales detalles. Llevo 7 años dando clases en el Bangor College. La fotografía es solo un hobby. No seas modesta, intervino Tessa. El mes pasado expusieron su trabajo en la Henderson Gallery. Incluso compraron una. Impresionante, dijo Noel con sinceridad. Me encanta la fotografía, aunque nunca la he probado. ¿Qué género le atrae? Sobre todo paisajes y escenas urbanas, dijo Brillian, sintiéndose inesperadamente interesado en la conversación. Me gusta encontrar la belleza en lo ordinario. Edificios abandonados, reflejos en charcos, luz a través de las ramas de los árboles. Eso suena poético, asintió Noel. Como debe ser un profesor de literatura. Hablaron unos minutos más sobre el restaurante, sobre cómo Noel se había mudado a Bangor desde Montreal hacía 3 años, sobre sus planes para ampliar el menú. Luego le llamaron a otra mesa y, disculpándose, se marchó. ¿A qué venía todo eso?, preguntó Brillian, una vez que Noel se hubo alejado lo suficiente. ¿De qué estabais hablando? Tessa movió las pestañas inocentemente. No finjas, dijo Brillian, aunque no pudo evitar sonreír. Es evidente que lo has preparado todo. Tessa me ha hablado mucho de ti. ¿En serio? Bueno, quizá mencioné que tenía una amiga increíble cuando hice la reserva, admitió Tessa, y que estaría conmigo esta noche. Pero yo no le pedí que viniera. Claro que no lo hiciste, dijo Brillian con escepticismo. Y dio la casualidad de que recordaba todos los detalles de mi vida. No todos, objetó Tessa. Solo los más interesantes. Y por cierto, es un tipo muy agradable. Divorciado, sin hijos, su propio negocio de éxito. Y, como puedes ver, sabe mantener una conversación. Tessa, suspiró. Aprecio tus esfuerzos, de verdad. Pero no busco una relación. Estoy bien como estoy. Y eso está bien, dijo Tessa, repentinamente seria. No estoy tratando de empujarte a una nueva relación. Solo quiero que estés abierta a las posibilidades. La vida no se acaba después de un divorcio, ¿sabes? Brillian se tranquilizó. Sabía que su amiga tenía buenas intenciones. Estoy abierta a las posibilidades, dijo. Solo me estoy tomando mi tiempo. Además, ni siquiera sé si está disponible. Oh, desde luego que está disponible, respondió Tessa rápidamente, y luego se mordió la lengua al darse cuenta de que se había delatado. Brillian se echó a reír. Eso es lo que yo pensaba. Lo sabías todo de antemano. Puede, admitió Tessa, pero solo por pura curiosidad. Y no estoy insistiendo en nada. Es que, fíjate en cómo te miraba. Brillian no preguntó cómo pensaba Tessa que la miraba Noel. En lugar de eso, continuaron cenando, hablando de los planes para el próximo fin de semana y de la nueva exposición en el Museo de la Ciudad. Noel volvió para el postre, esta vez con 2 copas de limoncello casero. Cortesía de la casa, dijo dejando los vasos sobre la mesa. Es mi receta personal. Gracias, sonrió Brillian. Es usted muy amable. De nada, dijo Noel. Y me gustaría tutearte, si no te importa. No me importa, dijo Brillian, observando para sus adentros lo fácil y natural que sonaba. Tessa me ha dicho que haces fotos, dijo Noel tras una breve pausa. He estado buscando a alguien que haga una serie de fotos para el nuevo menú y la página web. ¿Te interesaría? Brillian enarcó las cejas, sorprendida. Ya no estoy segura de que mi experiencia sea suficiente para la fotografía comercial, dijo con sinceridad. He visto tus trabajos expuestos, replicó Noel. Son impresionantes. Lo que necesito es ese tipo de mirada. Fresca, inusual. No las típicas fotos de comida que hace todo el mundo. ¿Has estado en la exposición? Brillian se sorprendió. Vine por casualidad, asintió. Me encanta el arte, y tus fotos me han encantado, sobre todo la del reflejo del viejo faro en el charco. Era un ángulo poco habitual,
Braylon sintió calor en su interior, no por el cumplido, sino por la precisión con la que él recordaba los detalles de su trabajo. Gracias, dijo. Significa mucho para mí. ¿Y el rodaje? Preguntó Noel. Es un trabajo remunerado, por supuesto. Braylon dudó. Por un lado, era una gran oportunidad para probar algo nuevo, para ampliar su cartera. Por otro, ¿no era solo una forma de conocer gente? Podría pensarse que sí, añadió Noel al darse cuenta de su vacilación. Sin presiones. Me lo pensaré, asintió Braylon. Gracias por el ofrecimiento. Cuando Noel retrocedió de nuevo, Tessa sonrió triunfante. No digas ni una palabra, advirtió Braylon, aunque no pudo evitar sonreír. No diré ni una palabra, dijo Tessa, levantando las manos. Pero debes admitir que te ha gustado. Es interesante, dijo Braylon con cautela, y parece sincero, pero aún no estoy preparada para una relación. ¿Quién habla de una relación? Tessa volvió a repetir su frase. Tal vez solo sea una propuesta de negocios. Tal vez, dijo Braylon, pero su tono dejaba claro que lo dudaba. Después de cenar y pagar la cuenta, volvieron a reunirse con Noel en la recepción. Espero que hayan disfrutado de la velada, dijo. Ha sido maravillosa, respondió Braylon con sinceridad. Tenéis un restaurante increíble. Gracias, sonrió Noel. Sobre las fotos, aquí tienes mi tarjeta por si quieres hacerlas. Y tal vez sea demasiado directo, pero sería estupendo si pudiéramos tomar un café alguna vez. Solo para hablar. Sobre fotografía, sobre literatura, sobre cualquier cosa. Braylon cogió la tarjeta de visita, sintiendo que su corazón aceleraba ligeramente su ritmo. Definitivamente era una invitación, sin ninguno de los trucos o juegos que tanto la habían cansado en el pasado. Ah, piénsatelo, dijo, y no fue una negativa. Gracias. De camino a casa, Tessa no pudo resistirse a comentar, por supuesto. Es obvio que está interesado, dijo mientras caminaban por las calles nocturnas de Bangor, y te miró como, no sé, como un artista mirando una obra maestra. Basta, se rió Braylon avergonzada. Estás exagerando. Ni un poquito, replicó Tessa. Y ya sabes, aunque no estés preparada para una relación, ¿por qué no tomar un café con él? Solo como amigos. O colegas, si decides hacerle fotos. Tal vez, respondió Braylon insegura, pero admitió que la idea no le parecía tan inaceptable. Aquella noche, tumbada en la cama y mirando al techo de su nuevo piso, Braylon reflexionó sobre el día, sobre su conversación con Noel, sobre su vida en general. 6 meses atrás, había estado segura de que no podría volver a confiar en los hombres, de que su corazón estaba cerrado para siempre. Ahora, sin embargo, algo estaba cambiando. No tanto en su actitud hacia los demás, sino en sí misma. De lo que más se dio cuenta durante este tiempo fue de que su felicidad no dependía de la presencia o ausencia de un hombre a su alrededor. Podía ser feliz sola, en su mundo, con sus aficiones y amigos. Y fue esta constatación la que, paradójicamente, la hizo más abierta a nuevas posibilidades. A la mañana siguiente, al revisar su correo, Braylon encontró otra nota de Ashton, esta vez con un número de teléfono y la petición de que la llamara. Suspiró, rompió la nota con cuidado y la tiró a la papelera. Este capítulo estaba cerrado para siempre y no tenía sentido volver a él. En su lugar sacó la tarjeta de visita de Noel, que había colocado en su mesilla de noche la noche anterior. Noel Birk, propietario, la perla del mar. Rezaba la sencilla tarjeta blanca con el dibujo de una perla en una concha. Braylon hizo girar la tarjeta entre las manos pensativa. Quizá Tessa tuviera razón. ¿Por qué no tomar un café? No tiene por qué convertirse en algo más. Y las fotos para el restaurante serían un gran proyecto para ayudarla a desarrollarse como fotógrafa. Después de todo, la vida continuaba. Y después de todas las tormentas del año pasado, por fin se sentía preparada para un nuevo capítulo. No necesariamente con alguien, pero sí para sí misma. Una vez tomada la decisión, Braylon sonrió y dejó a un lado la tarjeta de visita. Llamaría, pero no hoy. Primero tenía que terminar de revisar los trabajos de los alumnos y prepararse para las clases del lunes. Le gustaba cómo se estaba perfilando su nueva vida, con prioridades